En 1 Corintios capítulo 2, verso 9, escuche bien lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? No para a los que Dios ama, hermano. Dice, para los que aman, alabado sea el Señor. Yo sé que la Biblia está llena, hermano, de nosotros decir que Dios nos ama, pero aquí está hablando de una complacencia. Aquí está hablando que hay bendiciones para aquellos que aman a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído han escuchado, son las que Dios, hermano, ha reservado, ha preparado. ¿Para quién? Para los que Dios ama. No, hermano, no solamente para los que Dios ama, porque también entonces entraría los que están allá afuera. No, entra, hermano, para los que aman a Dios. Aleluya. Ahí está hablando del amor de la complacencia. Aleluya. Hermano, Dios nos salvó, hermano. Dios simplemente, hermano, con salvarnos, hermano, ya le debemos muchísimo a Dios. Con la pura salvación, hermano. Pero, hermano, el amor de la complacencia de Dios es tan grande, hermano, que no solamente nos salva, sino que Él dice, tengo cosas, aleluya, que ojo no ha visto, que no ha subido a corazón de hombre, que oído no ha escuchado, y las tengo preparadas. ¿Para quién están preparadas? Para aquellos que me aman, aleluya. Dice Dios, porque quiero complacer ¿cuántos bendicen a Dios, hermano? Den un aplauso a Jesús, aleluya. Entonces no solo, hermano, y aquí estamos viendo, estaría difícil si aquí dijera, hermano, que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y aún han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que Él ama. Diríamos, bueno, entonces también están los inconversos. Pero no, aquí Dios está hablando del amor de la complacencia. Dios está diciendo, todas estas cosas que yo tengo preparadas son para los que me aman. Alabado sea el Señor. Y es ahí, hermano, donde entra, hermano, la respuesta de nosotros hacia Dios. Dios se complace, hermano, en cuando nosotros le amamos. Alabado sea el Señor. Porque ciertamente Él nos ama, hermano, pero qué bendición en nosotros poder amar a Dios. Porque, hermano, la voluntad, el propósito de Dios, hermano, siempre ha sido no solamente que se manifieste el amor benevolente sobre el hombre, hermano, no. Dios ha querido, hermano, que en todo el mundo se manifieste el amor de la complacencia. Aleluya. Por eso cuando Dios, hermano, porque Dios sabe que todas sus bendiciones, todas sus promesas están encerradas, hermano, y van a participar de ellas aquellos que viven en ese amor de complacencia. Por eso cuando Dios, hermano, va a poner los mandamientos, el primer mandamiento que Dios pone es este: amarás al Señor tu Dios. Aleluya. Piensa el deseo de Dios, hermano, querer bendecir al hombre, de que el hombre entre en la complacencia. Y Dios, el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Alabado sea el Señor. Con toda tu alma, con todo debemos amar a Dios. Aleluya. Pregúntale a su vecino: ¿estás amando a Dios? No le dé pena, pregúntele. Aunque no le conteste, pregúntele: ¿estás amando a Dios? ¿Estás correspondiendo a este amor, hermano? Alabado sea el Señor. Hermano, amar a Dios, eso es hermano, lo que Dios nos pide primeramente: amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que sus bendiciones, hermano, se encierran en ese amor de la complacencia. Y Dios dice: yo quiero deleitarme en ellos, yo los quiero complacer, yo los quiero bendecir. Entonces mi primer mandamiento les voy a decir: que me amen. Alabado sea el Señor. Porque si ellos corresponden mi amor, si ellos corresponden el amor que yo les tengo, alabado sea el Señor, les va a ir bien, los voy a bendecir. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, que ni aún han subido a corazón de hombre, son las que les tengo preparadas. Pero están preparados para los que me aman, dice Dios. Aleluya. Están preparados para los que me aman, hermano. Tenemos que esforzarnos cada día por amar a Dios. Aleluya. Por amar cada día más a Dios, hermano. Porque a veces estamos amando a medias. Y Dios dice: no, quiero que me ames por completo, con todas tus fuerzas,
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Alabado sea el Señor. Hermano, tenemos que amar a Dios. Aleluya. Y cuando hablamos de amar a Dios, es un compromiso con Dios. Hermano, cuando la Biblia habla de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, hermano, todo lo espera, hermano, que el amor, hermano, todo lo sufre, hermano. Imagínese, hermano, cuando usted ama a Dios, usted todo lo soporta por amor a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted todo lo sufre por amor a Dios. Hermano, cuando amamos a Dios, cuando vienen las dificultades por causa del Evangelio, nos gozamos y decimos: por amor a Dios estoy aquí. Se han levantado en contra de mí, he tenido ataques, he tenido luchas, he querido abandonar, he querido soltar el ministerio, he querido dejar el Evangelio, pero el amor que yo tengo para con Dios es mayor que toda circunstancia y toda dificultad. Alabado sea Dios. El amor por Dios, hermanos, aleluya. El amor por Dios es que nos va a impulsar, hermano, a poder mantenernos. Cuando usted ama, hermano, a alguien, o cuando usted ama algo, hermano, usted incluso pone su vida. Alabado sea el Señor. Por eso Jesús dice: aquel que ama incluso pone su vida por el otro, hermano. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, hermano, independientemente de lo que suceda, nosotros permanecemos porque le amamos. Es como una relación, hermano, X relación, cualquier relación. Cuando usted ama a esa persona, cuando usted quiere a esa persona, hermano, usted a veces sufre, usted a veces padece. ¿Por qué? Porque ama. Aleluya. Y es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a amarle. ¿Por qué? Porque Dios dice: si ustedes cumplen mis mandamientos, si ustedes me aman, entonces yo los voy a bendecir. Si ustedes me aman, si ustedes cumplen mis mandamientos, Dios dice: yo voy a hacer una diferencia. Alabado sea Dios. Voy a hacer una diferencia entre ustedes que son mi pueblo y los del mundo. Voy a hacer una diferencia si me aman. Dios dice: ustedes, si cumplen mi palabra, porque para cumplir la palabra de Dios hay que amar a Dios. Aleluya. Para guardarse para Dios, hermano, hay que amar a Dios. Y Dios dice: si ustedes cumplen mi mandamiento, si cumplen mi palabra, si me aman, ustedes serán mi especial tesoro. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermano, que ciertamente hay una diferencia. Aleluya. Dios está diciendo: ustedes serán mi especial tesoro. Cuando Dios le habla al pueblo, cuando Dios le habla a Israel, si ustedes cumplen mi mandamiento, si ustedes viven en mi palabra, si ustedes cumplen mi mandato, y uno de ellos es amar a Dios por encima de todas las cosas, Dios dice: ustedes serán mi principal tesoro. Aleluya. Ustedes serán mi principal tesoro. Alabado sea Dios y a su nombre, hermano. Entonces usted entenderá por qué Dios, cuando habla con el pueblo, les pone este mandamiento, hermano. Número uno, porque si amamos a Dios, si correspondemos al amor de Dios, se manifiesta la complacencia de Dios, hermano. Se manifiesta esa complacencia de Dios en nosotros. Y número dos, hermano, si amamos a Dios, vamos, hermano, a pasar toda dificultad, toda lucha, y no nos vamos a apartar porque estamos por amor. Aleluya. Usted ve esa gente, hermano, que de pronto duró un tiempo y se apartó y se descarrió, nunca amó a Dios. Hermano, cuando usted ama a Dios, mire, a usted se le puede ir la vida y usted dice: no, yo no voy a dejar a Dios. Después de todo lo que Él ha hecho por mí, después de todo lo que Él me ha dado, yo he aprendido a amar a Dios, yo he aprendido a querer a Dios. ¿Cómo lo voy a dejar? Alabado sea el Señor. Pero es cuando, hermano, tú has aprendido a amar a Dios por encima de todas las cosas. Lamentablemente todavía, hermano, y qué pena, que a veces Dios, hermano, no estamos amando a Dios, no estamos cumpliendo ese primer mandamiento, hermano. No estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. No estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Si de pronto se presenta algo que tenemos que elegir entre Dios y otra cosa, muchas veces elegimos otras cosas. No, que llegó un familiar, pero es hora del servicio. Bueno, voy al servicio otro día porque llegó el familiar. A veces, hermano, la soga se rompe ¿por dónde, hermano? Por el lado más débil. La soga siempre se va a romper por el lado más débil. Si de pronto se presenta una situación, hermano, y hay que ir a la iglesia, o hay que ir a hacer X situación, o porque sabemos que hay cosas que se nos salen de las manos,
Pero si de pronto, hermano, no ve a la iglesia, ¿por qué? Pues no sé, no tengo ganas o por X cosa, hermano. Entonces, sí, ciertamente estamos viendo que la soga se está quebrando por el lado más débil. Y a veces lo más débil es Dios, hermano, porque por ahí se quebra el asunto, por ahí se rompe el asunto. Porque a veces elegimos otras cosas antes que a Dios. Tenemos que aprender, hermano, a amar a Dios por encima de todas las cosas. El libro de los Cantares, hermano, habla sobre este amor. Y hace tiempo predicó un mensaje buscando a mi amado, hermano, en el libro de los Cantares, que habla, hermano, no solamente del amor del esposo, que es Cristo, sino que también habla del amor de la esposa, que es la iglesia. Porque debe de ser un amor correspondido, hermano. Nosotros debemos amar a Dios y a su nombre, hermano. Y a su nombre, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces volvemos a Juan 3:16. Mira, hermano, y pudiéramos seguir por ahí, hermano. Pudiéramos seguir por ahí, pero sabemos que el tiempo avanza. Alabado sea el Señor. Juan 3:16. Bendito sea el Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y deteniéndonos ahí, yo espero que usted haya aprendido hoy, hermano, haya aprendido que del amor que está hablando aquí, hermano, no es del amor que se manifiesta para con los hijos de Dios. Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, hermano, este mismo Evangelio de Juan, en el verso 12 del capítulo 1, dice que los que amaron, dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos viendo, hermano, que este amor del cual habla aquí no es del amor de la complacencia, sino el amor de la misericordia. Seguimos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otra traducción que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda el tema, hermano, de primogénito a unigénito. Ahora bien, ¿cómo envió Dios a su Hijo, hermano? ¿Cómo vino su Hijo? Porque aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo, y estamos yendo por partes ahí, hermano, que ha enviado, hermano, ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿cómo Dios dio a su Hijo? ¿De qué manera introdujo al Hijo? Alabado sea el Señor. ¿De qué manera vino Jesús, hermano, a la tierra? Y vamos a ver este misterio. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Aleluya. Estamos viendo Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado, hermano, ha dado a su Hijo unigénito. Dice el verso 6 del capítulo 5 de Primera de Juan, hermano, que este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Alabado sea el Señor. Aquí Juan, hermano, está revelando, está mostrando, hermano, cómo fue que Jesús fue introducido a la tierra. Cómo fue que Jesús, hermano, vino a la existencia en la tierra. Ciertamente, hermano, usted y yo sabemos, en una ocasión Jesús orando, hermano, y voy rapidito, alabado sea el Señor. Jesús orando dice: Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de crear todas las cosas, ya Jesucristo existía, y no vamos a profundizar mucho en esto, hermano. Pero el punto es que Jesús, antes, hermano, de nacer, de ser, hermano, de serse hombre, ya Jesús existía. Pero no existía en el plano humano, en el plano físico como usted y yo. Existía en el plano espiritual, hermano, en el mundo de Dios. Y Jesús, para introducirse al mundo, no podía venir, hermano, de una forma espiritual, porque no cumplía. Si Jesús viene como espíritu, no cumple los requisitos para Salvador, no cumple los requisitos para cumplir las demandas de Dios, para hacer el sacrificio, hermano, el sacrificio que Dios ameritaba para la salvación del hombre. Si viene como espíritu, si viene como un ángel, alabado sea el Señor, no iba a cumplir con los requisitos. Dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, hermano.
Entonces Jesús tenía que venir obligatoriamente como hombre para cumplir este requisito, como hombre para poder derramar su sangre para la salvación de nosotros. Si hubiera venido como ángel, hermano, sabemos que los ángeles no tienen cuerpos humanos. Tienen un cuerpo espiritual, por ende no tienen sangre, hermano. Pues ¿cómo? Entonces Jesús, hermano, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ha dado a su Hijo, hermano. Pero ¿de qué manera lo envió? ¿De qué manera lo introdujo en la tierra? ¿De qué manera vino? Dice Juan, hermano, que este Jesucristo que vino, y ahí está el misterio, hermano, que vino mediante agua y sangre. ¿Cómo es esto que vino mediante agua y sangre? Hermano, lo que Juan está diciendo aquí, hermano, que Jesucristo, ya hemos visto este punto, estaba, hermano, en la gloria, estaba a la diestra del Padre, hermano, pero Jesucristo, hermano, sobrenaturalmente con su poder, se redujo, y en otra ocasión también he tocado este punto, hermano, se redujo y se convirtió, hermano, en una pequeña célula. Todos dicen a Dios. Jesucristo, hermano, el Rey del universo, hermano, se redujo al punto. Por eso dice, hermano, Filipenses, que se humilló hasta lo sumo. Al tomar forma de hombre, hermano, Jesucristo se humilló. El creador de todas las cosas, hermano, se redujo, hermano, hasta una pequeña célula. Y cuando usted busca, hermano, a nivel científico y todo esto, usted verá que las células, hermano, están hechas, hermano, de agua y de sangre. Es lo que es el líquido que las rodea. Entonces lo que Juan está diciendo aquí, hermano, que en la concepción de María, hermano, el Espíritu Santo tomó, hermano, aquellas pequeñas células en las que se había, hermano, reducido Jesús, y el Espíritu Santo la tomó y la puso en el vientre de María. Alabado sea el Señor. Y por eso dice que Él vino mediante agua y sangre. Y ahí, hermano, pasaron 1, 2, 3, hasta los 9 meses. Y Jesús se fue formando como se forma todo hombre, hermano. Y Jesús nació, hermano. Y conocemos en la Biblia su obra, hermano, en la cruz. Vino como hombre, alabado sea el Señor, para poder cumplir los requisitos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, el simple Jesús está diciendo de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel, hermano, Jesús lo está diciendo así, lo está resumiendo así, pero fue todo, hermano, es todo un asunto, hermano, lo que pasó. Fue todo un asunto lo que sucedió, hermano, para llegar a ese punto. Aleluya. Que Jesús, hermano, se redujo y por medio del agua, hermano, y por medio de la sangre, hermano, se fue puesto, hermano, una pequeña célula de sangre fue puesta en el vientre de María, hermano, y desde ahí, alabado sea el Señor, hermano, el Mesías comenzó a tomar forma humana. Alabado sea Dios y a su nombre, hermano, y a su nombre. Entonces estamos viendo, hermano, estamos siguiendo estos puntos, hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios todavía? Estamos viendo, hermano, que la palabra de Dios a veces decimos, no, pues ya que podemos sacar de ahí, ¿qué podemos ver de ahí? No, hermano, la palabra de Dios es muy profunda, hermano. La palabra de Dios es muy profunda. Estamos viendo aquí, es porque el mismo Jesús está diciendo, y le puse como plataforma, como introducción, que el que está hablando esto, hermano, no es Pedro, no es Judas, no, el mismo Jesús está hablando, hermano, de cómo se dieron todas las cosas, cómo sucedieron todas las cosas, de qué amor está hablando el Padre. Y aquí, hermano, la misma Biblia interpreta la Biblia. Y aquí dice que Dios lo envió, hermano. Dios lo envió en forma de hombre. Dios lo envió. Y aquí Juan está diciendo en 1 de Juan 5, 6, de qué manera Dios lo envió. Alabado sea el Señor. Seguimos, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De unigénito a primogénito. ¿Qué podemos seguir sacando de aquí, hermano? Hay una riqueza tremenda, hermano, en ese texto bíblico. ¿Qué es un hijo unigénito? Y vamos a ver algo aquí, hermano. Usted va a aprender algo también aquí. ¿Qué es un hijo unigénito? Un hijo unigénito es un hijo único. Es un hijo único. Cuando alguien solamente tuvo un único hijo, que usted ya solamente tuvo un hijo, ese es su hijo unigénito. Pero cuando usted tiene más de un hijo, ya ese no viene a ser unigénito, viene a ser primogénito. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces, un hijo unigénito, y esto es muy profundo, hermano, lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. Jesús le está diciendo de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Alabado sea el Señor.
Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, yo te voy a revelar algo. El único hijo de Dios soy yo. Aleluya. Yo soy el único hijo. Dios ama tanto al mundo que ha enviado a su único hijo. Alabado sea el Señor. Y le doy la gloria a Dios, hermano, y bendigo a Jesús. Que Jesús, hermano, no se quedó siendo hijo unigénito. Pobre de nosotros si Él se hubiera quedado siendo hijo unigénito, hermano. ¿Dónde hubiéramos caído nosotros? Si Él era el único hijo, Él mismo por eso le puse, hermano, aquí como introducción, que usted entienda quién está diciendo esto. Es el mismo Jesús que le está hablando. Jesús está diciendo: Nicodemo, yo era el hijo unigénito, yo soy el hijo unigénito. Soy el único hijo de Dios. Aleluya. Soy el único hijo de Dios. Pero luego, hermano, vemos que Jesús pasa de ser hijo unigénito a hijo primogénito. Vamos a ver esto, hermano. Vamos a ver esto en el libro de Juan, ahí mismo, capítulo 12, verso 24. Quizá usted había leído esto, pero no lo había entendido bien. Vamos a ver aquí, hermano, Evangelio de Juan, hermano, ahí mismo, en el capítulo 12, verso 24. Bendito Dios, bendito Dios. Desde el verso 23, escuche bien, hermano. Jesús habla del hijo unigénito, pero Jesús entendía que Él, hermano, no podía quedarse como unigénito. Y el verso 23 del capítulo 12 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, el verso 24, hermano, Jesús está revelando. Lo que Jesús está desglosando aquí fue lo que le dijo a Nicodemo, hermano, en el capítulo 3. Jesucristo le dijo a Nicodemo: yo soy el hijo único. Pero aquí Jesús viene a revelar que Él no vino para quedarse siendo hijo unigénito, sino que Él vino para ser, hermano, de unigénito a primogénito. Alabado sea el Señor. Esto es muy profundo, hermano. Por eso Jesús dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra. ¿Quién es el grano de trigo, hermano? Jesús. Aleluya. Jesús se está poniendo a sí mismo como un grano de trigo. Y Jesús dice: si de cierto os digo, si el grano de trigo no cae a tierra. ¿Cuándo Jesús cayó a tierra, hermano? Cuando vino y se introdujo. Alabado sea el Señor. Esto es profundo, hermano. Jesús estaba en los cielos, hermano. Estaba a la diestra del Padre, en la gloria de Dios. Pero Él viene, hermano, y se reduce, hermano, y se introduce en la tierra. Alabado sea el Señor. Se hace hombre para venirnos a salvar. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está usando esta figura y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo cayó a tierra? Cuando se convirtió en aquella pequeña célula y fue puesta en el vientre de María. Alabado sea el Señor. Y nació como hombre. Alabado sea Dios. Jesús dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Aleluya. ¿De qué está hablando, hermano? De la obra de Cristo en la cruz. Él dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Ahí está hablando de ser unigénito. Él dice: si yo no voy a la cruz, alabado sea Dios, si yo no desciendo del cielo, si yo no me hago hombre y vengo y muero en la cruz, me quedo solo, me quedo siendo hijo único. Pero ¿qué más sigue diciendo? Dice: pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y ciertamente, hermano, Él descendió, hermano. Él descendió a la tierra. Alabado sea Dios. Murió en la cruz, hermano. Y ciertamente ha llevado mucho fruto. Usted y yo, hermano, usted y yo somos parte de ese fruto, hermano, que se ha llevado. Alabado sea Dios. De hace 2000 años, hermano, que se ha estado recogiendo ese fruto. Alabado sea Dios. De unigénito a primogénito, hermano. Y cuando leemos ahí en Romanos capítulo 8, hermano, Romanos capítulo 8, vamos rapidito, alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 29. Escuche bien lo que dice, alabado sea Dios. Romanos 8, 29.
Aleluya. Gloria a su nombre. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito. Alabado sea el Señor. De entre muchos hermanos. Es decir, hermano, cuando Jesús viene como Hijo unigénito. Pero cuando Él asciende al cielo, no asciende como Hijo unigénito, sino ahora como Hijo primogénito. Alabado sea Dios. Por eso cuando, hermano, se aparece, hermano, en la tumba que está la mujer allí, Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos, alabado sea el Señor, aleluya. Ve y cuéntale a mis hermanos, alabado sea Dios. Ya los llamó hermanos, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque ya había hecho la obra en la cruz. Ya, hermano, ya Jesús ya no es el unigénito y le doy gloria. Ahora es el primogénito. Es nuestro hermano mayor, alabado sea Dios. Y es algo profundo porque a la misma vez es Dios, pero también es nuestro hermano mayor. Bendito sea el Señor y a su nombre, hermano. De unigénito a primogénito. Ve, hermano, cómo la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es muy profunda, hermano, y si le estudiamos los versos que parecen como que ya no hay más nada que sacar ahí, hermano, la palabra de Dios, hermano, por eso, hermano, la mente de Dios es muy amplia. Volvemos a Juan capítulo 3, ya estamos terminando, hermano. Juan 3:16, ahí se me perdió un poquito aquí, Juan 3:16, bendito Dios. Entonces ya usted entiende, hermano, ya cuando usted vuelva a leer este texto que dice que Jesucristo mismo dice que envió a su Hijo unigénito, ya usted entiende que Jesús está diciendo aquí que Él era el único Hijo. Pero damos gloria a Dios porque ya, hermano, es primogénito, no unigénito, alabado sea Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya usted entendió esa parte, que ha dado a su Hijo, ya usted entiende cómo dio al Hijo, cómo entró el Hijo, para que todo al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a ver este último punto, alabado sea el Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vamos a ser sinceros, hermano, vamos a ser sinceros. Hay mucha gente que cree en Dios. ¿Y usted cree que todos los que creen en Dios se van a salvar? Su nombre. ¿Usted cree que todos los que creen en Dios se van a salvar? Desde luego que no, hermano. ¿Y de qué creer está hablando aquí? Porque hay que ver de qué creer está hablando aquí, hermano. Porque a veces ciertamente sabemos que hay mucha gente que dice yo creo en Dios. Mucha gente que profesa a Dios. Pero ¿qué dice Santiago, hermano? ¿Qué dice amén, hermano? ¿Qué dice Santiago en el capítulo 2, verso 19? Que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios se van a salvar también. ¿Se van a salvar también los demonios, hermano? No, hermano, desde luego que no. Entonces hay que ver aquí ¿qué significa todo aquel que en Él cree? Porque hoy muchos pueden profesar y muchos pueden decir yo creo en Dios. ¿De qué creer está hablando aquí, hermano? ¿De qué creer está hablando Jesús? Cuando leemos ahí en Mateo capítulo 7, verso 21, y con esto ya voy a terminar. Mateo 7, verso 21, bendito sea el Señor. Escuche bien lo que dice. Vamos a concretar esto. Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. El creer que habla la Biblia aquí está hablando de un creer, hermano, que va ligado a hacer la voluntad de Dios. Porque la gente puede decir yo creo en Dios y la Biblia dice que el que cree en Dios será salvo, sí, hermano, pero debe de ser un creer que va relacionado, hermano, que va amarrado, que va juntamente con hacer la voluntad de Dios. Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, hermano, hay mucha gente que dice Señor, Señor. Hay mucha gente que dice Dios.
Hay mucha gente que dice aleluya. Hay mucha gente que dice soy cristiano. Hay mucha gente que dice soy creyente. Pero hermano, este creer no es suficiente. Debe de ser un creer que vaya ligado a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Debe de ir ligado a hacer la voluntad de Dios, hermano. Usted puede creer, puede tener una denominación, puede tener una religión, usted puede tener un dogma, hermano, pero si usted no cumple, no vive la palabra de Dios, ese creer está incompleto. Es un creer solamente de intelecto, es un creer solamente de labios, hermano, como dice aquí. Porque ciertamente muchos dicen Señor, Señor, y muchos dicen aleluya, y muchos dicen gloria a Dios. Pero los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Dios, los que hacen la voluntad de mi Padre en los cielos, alabado sea el Señor. Entonces, hermano, estamos viendo aquí de qué creer es que está hablando aquí, hermano. Juan capítulo 3, verso 16, está hablando de un creer que va ligado a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Su palabra, el vivir su palabra, el guardarse para Él, el arrepentimiento, hermano, la conversión, la nueva criatura, la nueva vida, el dejar las cosas del mundo atrás, hermano, el dejar el pecado atrás, el dejar las cosas que no agradan a Dios, el comenzar a caminar conforme a su voluntad, alabado sea el Señor. De ese creer, hermano, es que está hablando aquí. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y yo espero que desde hoy usted entienda de qué creer está hablando aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Pudiéramos hablar de lo que es la vida eterna, hermano, y sabemos que hay mucho en la Biblia. ¿De qué hablar de la vida eterna? Lo que Dios quiere para el hombre, la vida eterna. Y pudiéramos buscar textos bíblicos sobre la vida eterna, pero yo creo que es algo que se explica solo. Lo que es la vida eterna, hermano. Cuando creemos a Dios, que creemos, hermano, un creer de ejercer su voluntad, entonces se manifestará esa vida eterna. Si creemos caminando en la voluntad, en la palabra, guardándonos para Él, viviendo en santidad, viviendo en pureza, hermano, caminando conforme a sus mandamientos y a sus estatutos, hermano, estamos seguros que se manifestará en nosotros aquella vida eterna. Alabado. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Y antes de terminar, le voy a explicar esto, hermano. Que la Biblia a veces usa el término vida eterna. Y cualquiera pudiera decir, bueno, entonces yo soy eterno. Hermano, el hombre no es eterno. El alma es eterna tampoco. ¿Cuánto bendicen a Dios? Se pusieron serios, qué silencio. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hermano, el hombre, o el alma del hombre, o el espíritu del hombre, hermano, no es eterno. Aquí está hablando de la vida eterna, hermano, pero hay que ver esto en todo el contexto de la Biblia. ¿Qué significa la vida eterna, hermano? Pero ¿qué significa también la eternidad cuando hablamos del tiempo? El hombre o el alma del hombre no es eterna, pero es sempiterna. El único, hermano, que entra, que cabe en el título, hermano, de decir que tiene vida eterna, yo espero que usted no se confunda. El único que ha sido eterno se llama Dios. Porque cuando usted busca, hermano, el término eternidad o eterno, habla de algo que no tiene principio, pero que tampoco tiene fin. Y estoy seguro que ahí no entramos nosotros. Porque ciertamente dice la Biblia que en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos, ¿qué? Y la tierra. Pero luego, ¿qué creó al hombre? De la tierra, del polvo. Creó, hermano, al hombre de la tierra y del polvo. Entonces nosotros tenemos un principio. Entonces cuando la Biblia habla, hermano, de eternidad en ocasiones, hermano, no está hablando de la eternidad de Dios, sino que está hablando de la sempiternidad. Ahora, ¿qué es la sempiternidad? ¿Qué es algo sempiterno? La Biblia habla del pacto sempiterno. ¿Qué es algo sempiterno? Algo que tiene principio, pero que no tiene fin. Ahí es donde entramos nosotros
Ahí es donde entra el alma del hombre, porque ciertamente nosotros fuimos formados, fuimos creados, tuvimos un principio, hermano, pero los que viven los que están en Cristo Jesús, sabemos, hermano, que tendremos entonces vida eterna. Para que usted entienda bien ese texto, cuando habla de vida eterna, hermano, sino que ya no tendremos fin, alabado sea el Señor, sino que estaremos para siempre con Él. Pero también quiero que usted entienda que estudiando más a profundo lo que es la eternidad, solo Dios es eterno. Entonces, hay tres fases de tiempo. Lo eterno, que solamente está Dios. Hubo un tiempo, hermano, donde solamente estaba Dios. Estaba Él, el Espíritu Santo, su Hijo, y su gloria, hermano. Estaba Él. Hubo un tiempo que no había cielo, no había ángeles, querubines, hermano, no había nada. Solo estaba Él. Porque Él siempre ha existido. Y hace no sé cuántos millones o billones de años, hermano, Dios creó los cielos. Dios hizo los cielos, luego hizo los ángeles, hizo los seres espirituales, hermano. Luego formó la tierra, nos hizo a nosotros. Los ángeles, hermano, el hombre entra en el plano de los sempiternos. Y ya todas las cosas, hermano, materiales, hermano, entra en el tiempo de lo que es temporal. Es decir, tiene un principio y tiene un fin. Pero el alma del hombre tiene principio, pero no tiene fin. Pero sin embargo, Dios no tiene principio, ni tampoco tiene fin. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Aleluya, a su nombre.